Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Soy Enrique Rodal y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de tercer grado de secundaria. Recuerden que la prevención y el cuidado de uno mismo es la mejor manera de conservar una buena salud. Por ello es importante que procuren alimentarse sanamente y beber abundante agua natural. Además, en la medida de lo posible, realicen actividad física de manera cotidiana. La salud, como el conocimiento, es una labor de construcción colectiva. Soy el profesor Josian García Giles y efectivamente es un gusto encontrarnos por aquí en una sesión más de Lengua Materna 3. Hoy hablaremos sobre cómo diseñar un crucigrama. Con esto nos referimos a identificar características y función de los crucigramas. Me encantan los crucigramas. Cada vez que resuelvo uno tengo que zambullirme en mi biblioteca mental para buscar las palabras correctas. Al crear o resolver un crucigrama se pone en práctica las habilidades verbales, se estimula la comprensión lectora, se revisan las nociones ortográficas y se amplía nuestro vocabulario. ¿Listas y listos? Muy bien, iniciemos. El aprendizaje esperado establece relaciones entre conceptos en un mapa conceptual y su propósito, identificar características y función de los crucigramas. Esta sesión les será muy útil, puesto que conocerán la función y las características de los crucigramas y al mismo tiempo enriquecerán su vocabulario. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son cuaderno y lápiz o bolígrafo para que tomen notas. También tengan a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que veamos les servirá para su aprendizaje. Así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan durante el desarrollo de la sesión, pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su, ¿qué creen?, libro de texto y revisar sus apuntes. Para el propósito de la sesión traje un crucigrama. Generalmente me gusta resolverlos después de leer las noticias del periódico. Los crucigramas realmente son muy interesantes y entretenidos, pues nos permiten aprender muchas palabras. ¿Alguna vez han resuelto alguno? A mí me gustan mucho, obviamente resolver los crucigramas, pero tengo algunos amigos que se dan por vencidos muy rápido, porque a veces las pistas, les parecen bastante complicadas. Espero que tus amigos estén viendo esta sesión, porque después de que conozcamos a fondo la función y las características de estos increíbles juegos de destreza mental, estoy seguro que también se volverán fanáticos de los crucigramas. Además, aprenderemos a diseñar nuestro propio crucigrama. Espero tener la habilidad para diseñarlo. Me gusta inventar pistas. Espero que esa sea la habilidad que me ayude un poco a poderlo resolver. Claro que te ayudará. Vamos a calentar motores. ¿Qué te parece si jugamos un poco para que les mostremos a las alumnas y a los alumnos lo divertido que es crear pistas para los crucigramas? Excelente, maestro. De hecho, ya estoy listo. Traje algunos objetos que nos servirán para este juego. Debes elegir uno de ellos. Yo cerraré los ojos y deberás decirme un acertijo para adivinar qué objeto elegiste. Muy bien, cierre los ojos, profesor. Objeto que, aunque no muerde, tiene dientes. Es pequeño, pero las puertas grandes se abren ante él. ¿Las llaves? ¡Qué rápido! Voy a cerrar los ojos y le toca a usted elegir un objeto. Sirve para golpear cabezas, pero no de seres humanos, sino de pequeñas y filosas piezas de metal que se incrustan en las paredes. ¿Golpear cabezas? ¡Ay, claro! Así como las llaves tienen dientes, los clavos tienen cabezas. ¡El martillo! Buena deducción. Tenemos muchos objetos. Quizás más adelante podamos usarlos. Ustedes en casa pueden calentar motores del mismo modo en el que lo acabamos de hacer. Les pido, queridas y queridos estudiantes, que observen el siguiente crucigrama y describan la imagen, ya que a partir de sus apreciaciones iremos descubriendo las características del crucigrama.
El crucigrama está compuesto por recuadros que se unen entre sí horizontal o verticalmente. ¿Todos los crucigramas son iguales? Existen distintas formas de disponer los cuadros sobre el papel, pero la base es siempre la misma que acabas de mencionar. Una estructura conformada por líneas horizontales y verticales que forman celdas o cuadros. En los crucigramas, estos cuadros que vemos tienen un nombre. ¿Ustedes saben cuál es? Alguna vez mi hermano me dijo que... bueno, pero ahora no recuerdo. Era algo así como... Algo así como de grillos, como... Ay, no estoy seguro. La estructura de los crucigramas, conformada por casillas o celdas, se denomina grillas. Como podrán darse cuenta, hay casillas blancas que ocupan la mayor parte del crucigrama y negras que separan las palabras. En las casillas de la grilla, ¿qué es lo que se coloca? ¿Y por qué no todas las líneas tienen la misma cantidad? Algunas son largas y otras cortas. ¿A qué se debe? Muy buena pregunta. Quizá también ustedes que nos ven se hicieron las mismas interrogantes y posiblemente respondieron a ellas. En las grillas blancas se deben anotar las letras que formarán cada palabra, mientras que en las casillas negras tienen como función separar las palabras de acuerdo a la distribución de las mismas. Entonces, la respuesta a cada definición será una palabra que debe llenar un número determinado de espacios en blanco, ya sea de manera vertical u horizontal. Las grillas dependerán de la cantidad de letras que tenga la palabra en cuestión. Las casillas se acomodan de tal modo que formen líneas que se crucen y de ahí el nombre de crucigrama. Ah, qué interesante, profesor. Ahora entiendo el porqué del nombre. Ahora sí ya le encuentro más sentido. Bueno, ya vimos una de las características principales de los crucigramas y de hecho hablamos de otra. ¿Prestaron atención a cuál era? Las definiciones de las palabras que colocaremos en las grillas son como los acertijos que inventamos al inicio de la sesión. Así es, esas definiciones se conocen como referencias. Pero antes de mencionar qué son, veamos lo siguiente. Pero, ¿qué tiene que ver un mapa conceptual con los crucigramas? Los mapas conceptuales y los crucigramas tienen características en común, los conceptos y las ideas principales. En esta ocasión, el mapa conceptual nos ayudará para redactar las referencias. Las referencias tienen como función proporcionarnos las pistas necesarias para resolver un crucigrama. Generalmente, estas se ubican al pie de la imagen, a manera de lista, y se encuentran señaladas por un número que indica su posición de acuerdo con el concepto y número de casillas. Es por eso que también vemos unas líneas constan de más o menos casillas. Profesor, ¿nos podría ayudar a entender cómo debemos hacer las referencias? Claro que sí. Referencias, pistas o acertijos nos ayudarán a resolver y escribir la respuesta en las grillas. Hay muchas formas de diseñarlas. Presten mucha atención. Lo primero que debemos entender es que los crucigramas, en nuestro caso, se diseñan a partir de una lectura. Después de haber seleccionado nuestra lectura, vamos a identificar conceptos, ideas claves o ideas principales. Esas ideas nos servirán para plantear preguntas cerradas, cuyas respuestas serán los conceptos. Entonces, lo que debemos hacer es una lista de conceptos para después diseñar preguntas cuyas respuestas serán esos mismos conceptos que seleccionamos, como lo hicimos con la llave y el martillo.
Sacamos de la caja los objetos, después creamos los acertijos y los resolvimos mencionando el nombre de esos objetos. Así es, Enrique. ¿Les parece si vemos un crucigrama y analizamos las pistas o referencias? Pero profesor, ahí ya está contestado el crucigrama y no están las referencias. Es justo lo que quiero. En esta sesión aprenderán a realizar esas referencias mediante los conceptos que aparecen en el ejemplo que observan. Empecemos por algunas pistas sencillas. Se les llama pistas rápidas o directas y por lo general son las más fáciles de crear y resolver. Por ejemplo, tenemos el concepto adolescencia. ¿Cómo sería una pista rápida de acuerdo a ese concepto? Posiblemente sería periodo entre la niñez y la adultez. ¡Excelente! Se dan pistas para llegar a ese concepto. En este caso se dan a conocer dos periodos y se busca el intermedio. También se pueden formar dando descripciones de dicha palabra. Ejemplo, etapa de la vida que inicia entre los 13 y 15 años. Implica cambios biológicos, psicológicos y sociales. Ahora tenemos otro concepto, biológicos. ¿Cuál sería una referencia? ¿De biológicos? Bueno, quizá tipo de cambios en los que se aprecia el crecimiento de vellos, cambios de voz, bueno, etcétera. ¡Excelente! ¿Se han dado cuenta que hay muchas formas para realizar las referencias? Otra pista sería la adolescencia implica cambios psicológicos, sociales y... Así como existen pistas directas, ¿también existen las indirectas? Has dado en el clavo, igual que el martillo del inicio. Puedes incrementar el nivel de dificultad con pistas indirectas. Por lo general, estas incluyen algún tipo de metáfora o requieren un pensamiento creativo. Por ejemplo, es la primavera de la vida. En esta pista se utilizó una metáfora para aludir a la adolescencia. Se relacionó literalmente una etapa de la vida, la adolescencia o juventud, con una estación del año. O este otro, tela que se compara con la suavidad de la piel. Como se han dado cuenta, estas pistas implican un poco más de ingenio. También podemos utilizar el diccionario para obtener más pistas. Sí es posible, pero no es aconsejable. Lo ideal es ofrecer pistas que sean sencillas, de tal forma que tú, las y los alumnos de secundaria puedan resolverlas. ¿Les parece si seguimos creando referencias para el crucigrama que se presentó anteriormente? Veámoslo de nuevo. Tenemos dos conceptos, pubertad y enfermedades. ¿Qué otras pistas relacionadas a estos conceptos se les ocurren? Profesor, ¿qué les parece esta? Una alimentación balanceada, hacer ejercicio y cuidar nuestra salud, evita... Así es. Me imagino que allá en casa ustedes están pensando en muchas otras pistas mediante las cuales podríamos describir esos dos conceptos. En el caso de la pubertad, podríamos presentar estas dos pistas directas. Etapa después de la niñez e incluso etapa previa a la adolescencia. Recuerden que se pueden dar características para poder llegar a la respuesta. También podemos utilizar los sinónimos o antónimos para realizar las pistas. Por ejemplo, si nuestro concepto es niñez, una de las pistas sería sinónimo de infancia, antónimo de vejez. ¿Les parece si vemos otro crucigrama y vamos creando las pistas a partir de los conceptos que se encuentran en las grillas? Veamos. Creo que será más complejo, profesor, porque son palabras un poco más difíciles. Posiblemente los conceptos sean complejos, pero para eso
Nos podemos guiar con un diccionario que nos facilite entender y responder las pistas. ¿Me podrías decir qué conceptos están en el crucigrama? Vertebrados, invertebrados, moluscos, esponjas, medusas. Aunque insisto, son palabras complicadas. Recuerden que para crear pistas o referencias debemos pensar detenidamente. Aquí pondremos en práctica nuestra imaginación y creatividad. Pueden redactar sus pistas por medio de preguntas. O sea que una pista puede expresarse así. ¿Cómo se les conoce a los animales que tienen huesos? Como te diste cuenta, la respuesta es vertebrados. También se pueden valer de sus características o dar ejemplos. Los anfibios, mamíferos, aves, peces, reptiles pertenecen a los... Las vacas tienen esqueleto, al igual que los caballos, por lo tanto son animales. Se dice de aquellos animales con huesos internos. ¿Se dan cuenta que hay diversas formas para dar referencias sobre los vertebrados? Allá en casa quizás les surgieron ideas, ¿verdad? Entonces, si hablamos de los invertebrados, las pistas quedarían de la siguiente manera. Los gusanos, los insectos, las medusas pertenecen al reino animal de los... Así es. Ahora utiliza sinónimos o antónimos para dar una pista de ese concepto. Si no mal recuerdo, los antónimos son palabras cuyos significados son opuestos entre sí. Entonces la pista queda de la siguiente manera. Antónimo de vertebrados. ¡Excelente! También nos sirven los siguientes. Se les llama de esa manera a los animales que no tienen huesos. Tenemos dos clases de animales, los vertebrados y los... Los gusanos no tienen esqueleto, por lo tanto son... ¿Les parece si continuamos creando pistas? Qué interesante, profesor. Los ejemplos para identificar y crear pistas me ayudan a entender más acerca de las referencias. El siguiente concepto es moluscos. Pero aquí, ¿cómo estará escrita la pista o referencia? Recordemos que las pistas se elaboran a partir de lecturas que nos brindarán información suficiente para definir el concepto que elijamos. Por otra parte, también se pueden valer de un diccionario y tener así un panorama amplio referente al concepto. Veamos la definición que nos ofrece el diccionario en relación a la palabra molusco. Forman uno de los grandes filos del reino animal. Son invertebrados. Si aún tenemos dudas, podemos continuar leyendo de tal manera que encontremos ejemplos de lo que son los moluscos. En este caso, los pulpos, almejas, ostras, caracoles, etc. Ahora entiendo. Entonces las pistas quedan de la siguiente manera. Los pulpos, las almejas y los caracoles son ejemplos de... Así es. Ya nos quedan solo dos conceptos, esponja y medusas. Recuerden que podemos ser creativos al formar las pistas. ¿Qué tal si les dijera? Se relaciona con una caricatura que vive en una piña debajo del mar. Invertebrado, que es parte de una caricatura cuya mascota es un caracol. Material que absorbe líquidos e incluso se utiliza para limpiar trastes. Si queremos ser más técnicos, pertenecen a los poríferos. O bien utilizar anagramas, por ejemplo, japonés, pajones. Pensé que sería más complicado, profesor, pero ya veo que no. Simplemente tenemos que leer más y buscar información acerca de las palabras que desconocemos para realizar preguntas que se relacionen con el concepto. En efecto, Enrique. Falta una última característica que es
el formato o tipos de crucigramas. Tenemos los crucigramas silábicos, se escriben sílabas en las grillas en vez de una sola letra. Crucigramas con imágenes, estos utilizan como referencia las imágenes, fotos, etc. Y se escribe el nombre del objeto o personaje que aparece, ya sea en vertical u horizontal. Crucigrama autodefinido. Las referencias se encuentran inscritas en las mismas grillas. Crucigramas con grillas negras. Se caracterizan por tener casillas de color negro para las palabras. Crucigrama críptico, en el que se usan diversas pistas para su solución, como los anagramas, dobles definiciones, palabras ocultas, palabras compuestas. Maestro, hay muchos tipos. ¿Quién diría? Así es. Recuerden que es importante conocer las características, pero hay algo más que nos falta y es su función. ¿Cuál creen que sea? Puedo deducir que una de sus funciones es enriquecer el vocabulario, porque al desconocer un concepto recurrimos al diccionario para conocer el significado. Además que en esta sesión aprendimos a crear las referencias conforme a lo que sabíamos, características y utilidad. También nos dimos cuenta de que facilitan nuestro aprendizaje, enriquecen el vocabulario, favorecen la comprensión de un tema, contenido o conceptos, favorecen el desarrollo de nuestra creatividad, amplían nuestra cultura general, incentivan la investigación, son una herramienta para el estudio y fomentan la toma de decisiones. Como hemos visto a lo largo de la sesión, los crucigramas son un pasatiempo que en el ámbito de estudio representan una herramienta que moviliza diversas habilidades, no solamente relacionadas a nuestra asignatura, sino a todas las que estudiamos en secundaria. ¿Sabían ustedes que los crucigramas tienen aproximadamente 108 años de existir? Voy a compartir con ustedes un artículo a propósito de los 100 años de este famoso pasatiempo. El crucigrama cumple 100 años. Con forma de diamante, tenía 31 definiciones además de una palabra ya escrita: fun, diversión. Y esta instrucción: llene los pequeños cuadros con palabras que se adecúen a las siguientes definiciones. Apareció el primer crucigrama en 1913 llamado Puzzle, de palabras cruzadas, en el diario New York World. Aunque a finales del siglo XIX ya habían habido varios países europeos, algunos intentos muy primitivos que no tuvieron continuidad. Pero el invento del periodista Arthur Wine reunía las características de los crucigramas modernos. El juego fue un éxito inmediato y comenzó a aparecer de forma habitual en la sección de pasatiempos de la edición dominical del diario. Otras publicaciones copiaron la idea y en pocos años los crucigramas hicieron furor, generando con el tiempo todo tipo de variantes y modalidades, autodefinidos, crucigramas blancos. La llegada del Internet y la crisis de la prensa escrita hicieron pensar a algunos que el crucigrama podía estar camino de su ocaso. Pero algunos diarios acceden a hacerlos por Internet e incluso existen ya aplicaciones especiales para teléfonos móviles que permiten resolverlos en cualquier momento y sin necesidad de papel. El Times organiza sus crucigramas durante la semana con dificultad creciente. Los lunes son más fáciles y a partir de ahí la cosa se complica progresivamente, hasta los muy complicados del viernes y el sábado, mientras que el domingo es bastante mayor, pero de complejidad media. De acuerdo con Daniel Feyer, quien ha resuelto los crucigramas más difíciles y su hazaña más reciente fue solucionar en 5 minutos con 29 segundos uno de los más complejos, señala que para ser campeón de este pasatiempo, se debe tener una mente capaz de reconocer las palabras antes de leer la definición. ¿Y qué deben tener quienes lo resuelven?
Además de un buen conocimiento del lenguaje, un interés en la actualidad y tener buenos referentes culturales. Según los expertos, una de las claves para lograr un buen crucigrama es, aparte de que las palabras encajen entre sí, elaborar buenas definiciones que tengan el nivel adecuado de dificultad y añadan un poco de humor o algún giro que aporte algo de intriga a las neuronas. Esta sesión tuvo como aprendizaje esperado: establece relaciones entre conceptos en un mismo mapa conceptual, cuyo propósito es identificar características y función de los crucigramas. En función de lo anterior, vimos que el diseño de los crucigramas debe cumplir con dos características básicas: grilla y referencias. La primera, formada por una serie de casillas posicionadas de manera horizontal y vertical que se asocien mediante números con las referencias. El número de casillas depende del número de letras que conforman la palabra o concepto. También vimos que los crucigramas se pueden presentar en diversos tipos y con distintos niveles de dificultad. A manera de conclusión, podemos decir que este pasatiempo es una herramienta lúdica que favorece nuestra habilidad cognitiva en general. Para reafirmar este conocimiento que hemos adquirido, resolvamos el siguiente crucigrama. Les leeré las referencias para que vayamos llenando las casillas. Verticales. 2. Sinónimo de reconocer, identificar. 3. Característica de los crucigramas. Grilla. 5. Además de un pasatiempo, es una herramienta para el aprendizaje. Crucigramas. 6. También se les conoce como pistas en los crucigramas. 8. De latín conceptus, conceptos. Horizontales. 1. Referencias y grilla son de los crucigramas. Características. 4. Palabra cuyo sinónimo puede ser función y forma parte del propósito de la sesión. Función. 7. Palabra que hace referencia al aprendizaje esperado, que se encuentra entre establece y entre relaciones. Recuerden que si quedaron dudas pueden recurrir a su libro de texto. Ubiquen el aprendizaje esperado. Establece relaciones entre conceptos en un mapa conceptual y realicen las actividades que se proponen, ya que estas les ayudarán a consolidar y complementar lo aprendido en esta sesión. Pongan en práctica lo aprendido, resuelvan crucigramas y analicen e identifiquen cada una de sus características. El reto de esta sesión consiste en lo siguiente. A partir de un mapa conceptual que hayan realizado en alguna de sus asignaturas, diseñen un crucigrama del tipo que más les llame la atención. Puede ser silábico o críptico. Pidan el apoyo de sus familiares para plantear las referencias y desde luego las respuestas. Ya terminado, les sugiero que lo intercambien, si es posible, con sus compañeros de grupo o con otros familiares que no participaron en su diseño. ¡Hasta la próxima!